pasado 13 meses desde que nuestros amigos de Hora de Evidencias sacaron su último episodio. En este tiempo tuvimos koalitas quemados, manifestaciones en toda Sudamérica, una pandemia mundial, una cuarentena que terminó con la poca salud mental que teníamos, un Cuyabamba que engañó a todos los noticieros del país, un golpe de estado, 3 presidentes, y para colmo, J Balvin obtuvo un récord Guinness por ser el artista con más nominaciones en los Grammys. Pero no se preocupen, que nuestros amigos ya están de vuelta. En el capítulo de hoy, ya basta 2020. Hola, ¿qué tal? Soy Sergio. Soy Álvaro. Soy Wendy. Y somos médicos que hemos trabajado en temas relacionados a la toma de decisiones basada en evidencia. Y en este capítulo hablaremos sobre las noticias más resaltantes sobre las vacunas para COVID-19 y en nuestro tema central vamos a hablar acerca de las marchas y la infección por COVID. Esto es Hora de Evidencias, así que llama a tus amigos y vamos a papers muy lejanos. Muy bien, entonces bienvenidos a todos a este primer bloque de noticias sobre las vacunas y COVID. Es un gusto poder estar con ustedes otra vez. ¿Qué tal, chicos? Wendy, Álvaro, ¿cómo han estado estos meses? Hola amigos, un gusto volver a participar con ustedes. Hola, ¿qué tal? Pues creo que todos estamos, que podríamos estar mejor, pero también podríamos estar peor. Así que a darle. Eso es verdad. Siempre positivo, siempre positivo. Siempre positivo. Bueno, entonces en este primer bloque lo que vamos a hacer es hablar acerca de las noticias más resaltantes sobre vacunas y COVID. Y aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Pues según The New York Times Vaccine Tracker, hay 13 vacunas en fase 3 hasta el momento, pero ninguna ha terminado todavía esta fase, ¿no? Y de estas 13 vacunas, hay 4 que en los últimos días han anunciado tener una eficacia igual o superior al 90%, ¿no? Algo bastante interesante, importante, un porcentaje bien alto, ¿no? ¿Cuáles son estas vacunas? Pues la de Pfizer, la de Moderna, que es esta nueva vacuna que ha salido, la de Oxford, también llamada AstraZeneca, y la del Instituto Gamaleya de Rusia, también llamada Sputnik 5. Bien, y al respecto, hubo dudas sobre la real eficacia de esta vacuna de Oxford AstraZeneca, ¿no? ¿Qué ha ocurrido, Wendy? Cuéntanos un poquito qué ha pasado con esa vacuna. Pues te cuento, Sergio. A ver. Según Oxford, la eficacia de su vacuna varió según la dosis. Inicialmente anunciaron en un medio periodístico que la eficacia de la vacuna era de 90%. Y tú dirías, wow. Sin embargo, estos eran los resultados solo de un subgrupo de participantes, solo aquellos que habían recibido la mitad de la dosis. Y se observó que en el grupo que recibió dosis completa, la eficacia era menor, de 62%. En promedio, en todos los participantes, la eficacia era de 70.4%. ¿Por qué sucedió esto? Pues aún no sabemos, ni se saben ellos. De hecho, aún no se saben muchas cosas porque lo único que han sacado es una nota periodística. Claro, es algo muy todavía inicial, ¿no? Sí, por ejemplo, esto del 90% de eficacia, ¿no? Algunos dicen 92, 95, cada vacuna ha sacado su número, pero no sabemos qué significa eso, ¿no? ¿Esa eficacia qué significa? ¿Es una diferencia de riesgos? ¿Es un hazard ratio? ¿Es un OR? ¿Es un RR? ¿Es simplemente lo que ha pasado en el grupo experimental? No sabemos nada. Y lamentablemente no sabemos nada porque pues están comunicando, están dando cifras con notas periodísticas cuando debieran de darlas en un artículo científico, ¿no? Otro tema así del cual ha habido bastante confusión es esta diferencia entre eficacia y efectividad, ¿no? No sé si nos puedes comentar, Sergio. Sí, eso también es un problema frecuente, ¿no? Hay términos que suelen confundirse. En este caso, los dos términos más sonados son eficacia y efectividad, ¿no? Pero, ¿qué son estos términos? Bueno, tanto la eficacia como la efectividad son términos que se usan para saber si es que un tratamiento funcionó o no funcionó, ¿sí? Y en este caso utilizamos el término de eficacia cuando observamos ese efecto, pero en condiciones muy controladas. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando estamos evaluando ensayos clínicos con rigurosos criterios de inclusión, por ejemplo, ¿no? Y hablamos de efectividad cuando vemos este efecto del tratamiento, pero en condiciones, entre comillas, del mundo real. ¿Qué quiere decir esto? Pues ya los criterios no son tan rigurosos, ¿no? Es decir, podemos incluir una mayor cantidad de personas con diferentes comorbilidades, etcétera. Estos también
son estudios que se denominan pragmáticos o de real world, ¿no? Sí, no, es como ese meme de expectativa versus realidad, ¿no? Claro, La exactamente. eficacia, pues, uno dice, pucha, sí, es eficaz, pero puede que no se, que al ver su efectividad, pues tengamos como conclusión que tiene efectividad nula, ¿no? Porque lo que pasa en estudios bien controlados no siempre va a pasar en el mundo real. Claro. Eso es bastante común. Ujú. Entonces, ¿cuál sería la conclusión que podemos llegar y con al menos esta noticia? Creo que lo puedo resumir en una sola palabra. Show Hashtag, me the paper. hashtag show me the paper. Hashtag show me the paper. Los resultados de las vacunas deben encontrarse publicados en revistas científicas, evaluadas por pares, por lo que se debe tener bastante cautela con lo que se encuentra publicado al respecto en medios de comunicación, como en este caso fue un periódico, para poder leer el paper completo, tener la información completa y poder hacer una interpretación propia también de estos resultados. Además, además de ver la eficacia que estamos hablando de esta vacuna, es necesario considerar otros aspectos importantes como la factibilidad y los costos. Ajá. Álvaro, ¿tú qué me podrías decir al respecto? Claro, y ahí hay bastante diferencia, ¿no? Por ejemplo, la vacuna de Pfizer, una de las primeras que sacó así su nota de prensa, requiere estar en refrigeración a -70 °C, ¿no? Más O sea frío que el corazón. requiere que se compren unas refrigeradoras especiales para ello, ¿no? Imagínate instalar eso en una zona rural de nuestro país, ¿no? Pucha, es casi, Uy. Es complicado, ¿no? Sí. a las justas estamos así con nuestro Con hielo seco, con... cubito para helados. Entonces, la de Moderna ya nos pide -20 °C, igual es un poquito difícil. En cambio, la de Oxford con AstraZeneca dice que puede funcionar de 2 a 8 grados centígrados, ¿no? O sea, pareciera ser la más factible y pareciera ser también la que menos cuesta, ¿no? Porque las dosis de las vacunas de Pfizer y de Moderna cuestan de 20 a más de $30. En cambio, para Oxford y AstraZeneca, cada dosis va a estar entre 3 a 4 dólares, según han informado, ¿no? Como un cafecito, ¿no? Me cuesta un cafecito. Dicen que cuesta inclusive menos que un café en Inglaterra. 4 O sea, dólares pero un Inglaterra, café. en Perú es otra cosa, pues. Menos que un Starbucks. Sí, por ahí va, por ahí va. Menos que un Starbucks, ok. Lamentablemente, nosotros quisiéramos que esta decisión sobre qué vacuna se va a usar sea transparente, se base en un criterio técnico, en un informe súper elaborado, pero pues en Perú sabemos que muchas veces son muy poco transparentes, ¿no? Sí, problemón. Sale algún documento que dice, vamos a usar esto y no te dicen bien cómo han llegado a esa conclusión, ¿no? Sí. Pero Una como pena. ves, hay que ver eficacia, costos, factibilidad y otros ítems. Con eso terminamos con las noticias y vamos a pasar al tema principal. Así es, en nuestro bloque central vamos a hablar sobre lo que ha ocurrido y la relación que hay entre las marchas por protestas y el posible incremento de casos y mortalidad por COVID. Bien, entonces en este bloque del programa vamos a hablar sobre nuestro tema central, que es la asociación entre las marchas y el incremento de casos por COVID y mortalidad por COVID-19, ¿no? Entonces, ¿qué hay que saber al respecto de esto? Pues que al momento hay pocos estudios que han evaluado la asociación entre esto, entre salir a marchar y que haya un aumento de contagios o mortalidad por COVID. Y para este caso nosotros hemos hecho una pequeña búsqueda y hemos identificado 6 estudios ecológicos, incluyendo 2 artículos publicados en revistas científicas y otros informes que también han sido publicados, pero ya en portales web, ¿no? Entonces, ya que hemos hablado de estos tipos de estudios ecológicos, vamos también a hablar acerca de qué cosas son, ¿no? Estos estudios ecológicos pues tienen la peculiaridad de que comparan resultados, pero entre poblaciones o grupo de personas. Es decir, las comparaciones que hacen no son entre individuos y esto suele realizarse solamente cuando se cuenta con información de los grupos. Es decir, por ejemplo, indicadores regionales de mortalidad o proporción de contagios en el grupo de habitantes de una ciudad como un ejemplo, ¿no? Y también cuando la exposición varía solamente a nivel poblacional. Casos anecdóticos de esto son, por ejemplo, la evaluación de la aplicación de alguna ley, por ejemplo, en algún estado o ciudad, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las ventajas de estos estudios? Pues que en muchos casos, debido a que estos datos ya están agrupados, la información es más fácil de poder obtenerse, ¿no? En comparación a si, por ejemplo, nosotros hiciéramos pues esta evaluación individual de cada uno de los participantes. En este caso, como ya hay indicadores nacionales por regiones o por ciudades, es más fácil el análisis. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es dividir estos estudios que hemos encontrado en 3 grandes grupos. Vamos a hablar primero de los estudios que han sido hechos pre-post,
luego estudios que han tenido un grupo control y finalmente estudios que han tenido grupo control pero que han hecho un ajuste por confusores, ¿no? Como pueden ver, estamos partiendo del nivel de evidencia más bajo a el mejor que hemos podido encontrar. Entonces, Wendy, ¿qué nos puedes contar acerca de estos estudios pre-post? Bueno, hemos encontrado, al menos en la pequeña búsqueda que realizamos, dos estudios pre y post. Primero, ¿qué es un estudio pre y post? Es un estudio que evalúa previo a la marcha y luego posterior a la marcha. ¿Ok? Entonces, en este caso hemos encontrado un artículo publicado y otro informe que es un poco más informal, que es de un blog. El primer artículo que quisiera hablarles es este, que es de Valentine, que habla sobre la marcha de Black Lives Matter de 8 ciudades de Estados Unidos, donde se evaluó la tasa de infección posterior a las marchas comparadas con previo a las marchas. Y observándose que en todas las ciudades se incrementó la tasa de infección por COVID-19. En Argentina se realizó este informe, por así decirlo, valga la redundancia, informal, en este blog que se llama Chequeado. Y se encontró que se habían realizado 4 marchas en la provincia de Buenos Aires y Santa Fe de Argentina, donde se observó que, teniendo en cuenta las tendencias antes y después de las marchas, no se encontró un aumento significativo en el número de casos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta la gran limitación de estos estudios pre-post, ¿no? Existen muchos otros factores que pueden explicar estos resultados y no necesariamente el hecho de la marcha. Por ejemplo, si es que después de una marcha aumenta el número de casos de COVID-19, se puede deber a que esto coincidió con la reapertura económica, ¿no? Están abiertos los restaurantes, los centros comerciales, la gente va, tiene un mayor riesgo a exponerse a contagiarse, etcétera, ¿no? E inclusive esto puede ser algo esperable por la historia de la enfermedad, por la historia del brote, etcétera, que hubiera pasado, aún así no hubiera habido marchas, ¿no? Es por ello que siempre es importante tener un grupo control para poder comparar los resultados y ver si es que esto es debido a la exposición que estamos evaluando. Sí, pues muy cierto, ¿no? De hecho, esta misma falencia de esos estudios se ha usado a veces como pretexto para recomendar cosas, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la ivermectina, recordarán que había autoridades que decían, no, mira, a mi pueblo le di ivermectina y a los 2 meses ya no había casi COVID. Pero no nos damos cuenta que en otros pueblos que no recibieron ivermectina, igual a los 2 meses ya no había COVID, porque pues había toda una historia natural de una ola que subía y que luego bajaba, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Creo que ahí la lógica es pensar en esto de qué hubiera pasado si es que no le daba, en este caso, ivermectina, o qué hubiera pasado si es que la gente no salía a marchar, ¿no? Por eso es necesario tener un grupo control. Siempre. Exacto, por eso necesitas tener un grupo control, o sea, un grupo de personas que no hayan recibido esta exposición, ¿no? En este caso, nosotros hemos encontrado un estudio que sí tenía grupo control, pero que no hacía nada más, simplemente comparaba comparaba de 315 ciudades en Estados Unidos, las 286 donde hubo manifestaciones versus 29 donde no las hubo, ¿no? En esas manifestaciones antirracistas que hubo. Y vieron que no encontraron diferencias entre ambos grupos, ¿no? Vieron que aquellas ciudades donde hubo manifestaciones tenían una tasa de contagio de COVID luego de las manifestaciones similar a aquellas ciudades donde no hubo manifestaciones, ¿no? Lamentablemente esto no nos dice casi nada, porque teníamos varias diferencias entre estas ciudades, ¿no? Puede que un grupo de ciudades tenga más posibilidades socioeconómicas, tenga más adherencia a estas medidas de bioseguridad, y sea por eso que tienen más o menos tasas de contagios, ¿no? Entonces, el comparar simplemente un grupo de ciudades con otras nos va a poder llevar a conclusiones a veces erróneas, ¿no? Por lo cual, cada una de esas diferencias que pueden tener las ciudades se conoce como un confusor, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es ajustar por confusores, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? En este caso, pues hay varias formas mediante las cuales se puede hacer este ajuste de confusores, ¿no? Que básicamente es limpiar este efecto que pueden tener esas diferencias para poder ver un efecto, entre comillas, real, ¿no? De lo que hubiera pasado entre salir a marchar y tener o aumentar los casos de COVID. En este caso, en la búsqueda que hemos hecho, pues hemos encontrado 2 estudios que han intentado ajustar por confusores. El primero de ellos es un reporte de la colaboración de 5 universidades de Estados Unidos, en el cual han evaluado a más de 35
37.000 personas en 50 estados de Estados Unidos y que evaluó lo ocurrido por protestas antirracismo, ¿no? ¿Y qué fue lo que encontraron? Pues aquí lo que hicieron los autores es hacer una ponderación. Esa fue la técnica que utilizaron para poder controlar estos confusores. Y ponderaron por raza, por edad, por género, por educación y por zona de residencia, ¿no? ¿Y qué encontraron luego de hacer esta técnica? Pues que aquellos estados en los que hubo una mayor participación en las protestas tuvieron un menor número de incremento de casos, algo contradictorio, ¿verdad? What? Sí, así es, o sea, algo que no esperábamos. Ahora, ¿por qué podría haber ocurrido esto? Pues los autores nos explican que probablemente los estudios que no han salido a marchar han tenido una afición por Trump. En este caso, por No, Trump. las medidas propuestas por Trump, ¿no? Por ejemplo, este grupo de personas puede haber no adoptado medidas de cuidado personal y lo que hizo finalmente que tengan un mayor número de... Sí, pues no sabíamos que, bueno, estas marchas han sido más que nada protagonizadas por gente que estaba en contra del racismo, ¿no? Que tal vez eran los que más medidas de bioseguridad tenían, ¿no? Hay un grupo, ustedes saben, de gente un poco racista, que no cree en el coronavirus, que no quiere usar mascarillas, entonces es más probable que ellos se hayan contagiado más, ¿no? Entonces ahí tenemos todavía un factor confusor ahí, ¿no? A pesar de que el estudio haya controlado por confusores, no llega a controlarlos del todo. Eso es correcto, ¿no? Y ahora vamos también, por ejemplo, con este segundo estudio, es un estudio publicado por Neyman, también sobre los acontecimientos que propiciaron este movimiento de Black Lives Matter, en el cual se realizó un pareamiento, en el cual se han comparado 326 condados, en donde se han realizado protestas versus 326 condados, donde no se han realizado estas protestas, ¿no? ¿Y cómo es que se encontraron los confusores? Pues han pareado estos estados, estos condados, con similar tamaño de población y similar número de casos de COVID en la semana cero, ¿no? Y aquí nuevamente han evaluado las tasas de casos por condado entre la semana 0 a la semana 3, después de ocurridos los eventos. Y aquí encontraron una diferencia, sí, estadísticamente significativa, con las tasas. Aquí viene lo interesante, mucho ojo. ¿Qué se encontró? Pues que la tasa de infección en aquellos condados que participaron en las marchas fue de 4.9 casos por cada 1.000 personas, ¿no? Y la tasa de infección que se encontró en los estados o en los condados en los cuales no se participó en esta marcha fue de 4.1 casos por 1.000 personas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues si es que hacemos una resta, la diferencia en el número de casos por 1.000 personas, como pueden ver, es de 0.8. Redondeando, casi una persona, un caso por cada 1.000 participantes entre estos dos grupos, ¿no? Ahora, también aquí vienen pues algunas con preocupaciones o algunas reflexiones que podemos hacer, ¿no? ¿Cuánto es de impactante un caso, ¿no? Un caso más de infección por COVID? Pues puede también ir ahí la discusión en base al tipo de virus que estamos analizando, a su infectividad, cuánto podría contagiar, si esta persona es quizás un contagiador, un supercontagiador, ¿no? Entre otros factores más. Entonces también por ahí estaría interesante la discusión, ¿no? Pero como les digo, ya cerrando el resultado de este estudio, la diferencia fue de un caso, un aumento en un caso por cada 1.000 personas entre aquellos que salieron a marchar y aquellos grupos o condados que no salieron a marchar, ¿no? Pero también, sin embargo, estos estudios pueden darnos resultados sesgados, como también lo estaba mencionando Álvaro, ¿no? Hay confusión todavía residual y de factores no ajustados, y no hay que olvidar este concepto de falacia ecológica, ¿no? ¿Qué es la falacia? Ahí vamos. ¿Qué es la falacia ecológica? Pues esto quiere decir que los resultados observados entre los grupos no necesariamente se van a cumplir entre los individuos, ¿no? Por ejemplo, si es que un estudio concluye que la incidencia de contagio es similar entre ciudades que marchan y no marcharon, no significa que el riesgo de contagio vaya a ser similar entre un individuo que marcha y uno que no marcha. En otras palabras, el riesgo siempre está presente, ¿no? Lo que sucede a nivel ecológico puede no suceder a nivel individual. Eso básicamente lo que quiere decir. Entonces, hemos podido observar todos estos estudios que hemos llegado a identificar. Sin embargo, creo que los dos últimos reportes, los que ajustan por confusores que ha hablado Sergio, parecen ser los más confiables, ¿no? Pero son los mejorcitos entre lo que hemos podido encontrar, ¿no? Lo mejor de lo mejorcito. Sin embargo, sus resultados son contradictorios. Y quizás en conclusión podríamos llegar a que la evidencia disponible sí sugiere que no habría un incremento sustancial en el número de casos. Sin embargo, hay que considerar que son pocos los estudios publicados y que sus limitaciones pueden llegar
a conclusiones erróneas, ¿no? Claro, Les y invitamos- eso solamente para dar una palabrita, eso dista mucho tal vez de lo que se ha estado diciendo en los medios o en las redes sociales, ¿no? He encontrado Totalmente. a médicos y a otros profesionales de renombre a coger uno de esos estudios y con ese único estudio decir, mira, acá se ha demostrado que las marchas no contagian, o se ha demostrado que sí contagian, ¿no? Ujú. Cuando realmente lo que se debe de hacer para poder llegar a una respuesta es justo esto, ¿no? Ver todos los estudios que se han publicado, sus limitaciones y más o menos intentar entender qué cosas se puede sacar de limpio para Perú, que tiene sus propias características. Claro, exacto. Claro, hay que ser bastante prudentes con las conclusiones que podemos llegar a dar, ¿no? Ujú. Asimismo, por eso les invitamos a leer los estudios, vamos a estar colgándolos cuando colguemos el post con el link del podcast, para que puedan leerlo, hacer sus propias conclusiones, y sobre todo porque en Perú, pues, el contexto es totalmente diferente, ¿no es Claro, cierto? ¿no? Ese Que sería una puede, pregunta como, ¿qué tanto entonces podemos extrapolar estos resultados a Perú, ¿no? ¿Qué diferencias habrían con nosotros, por ejemplo? quizás hay que considerar que Perú tiene diferencias notables que pueden llevar a una variación del riesgo de contagio. Por ejemplo, para decir una de ellas, es el uso obligatorio de mascarillas, ¿no? Aquí en Perú está normado el uso obligatorio. Sin embargo, en algunos condados de Estados Unidos puede ser que no. No Claro. conozco la normativa de todos los condados, pero sé que algunos no es obligatorio, ¿no? Lo usas por preferencia de la persona. Asimismo, pues hay que considerar que en Perú ha habido esta represión por parte de la policía que han tirado estas bombas lacrimógenas. ¿Y qué pasa cuando tiran una bomba lacrimógena? Es que te llega a irritar la vía respiratoria y lo que hace es que quieras sacarte la mascarilla. Puede haber un grupo que se haya retirado cuando hayan estado tirando estas bombas, no lo sabemos, pero es algo que debemos considerar. Ahora, En también una para poner Confirmo, en confirmo. contexto, de repente, porque también tenemos amiguitos que nos escuchan en otras partes de América Latina. Gracias por escucharnos. Pero en Perú, ¿qué ha sucedido, no? En Perú también ha ocurrido una marcha, una protesta contra una crisis política que hemos estado viviendo. Entonces, básicamente eso es lo que queremos ahorita manifestar. Sí, en toda Latinoamérica ahorita hay un Habiendo montón de marchas marchas. por todos sitios, ¿no? Sí, y creo que los estudios que estamos observando para extrapolarse, deberían considerar las características de su propio país, ¿no? En Perú, como los hemos mencionado, pueden considerar estas. En países como Ecuador quizás no deban considerar estas, pueden considerar algunas normas, parte de la normativa de su país, parte de las características sociales dentro de su país, etcétera, ¿no? Quizás solamente hablando de Perú, en unas semanas podremos ver si es que hay un aumento, pero aún así ni siquiera podríamos atribuirlo totalmente a la marcha si no hacemos un estudio controlado que ajuste por confusores. Exactamente. Que lo hagan no lo sabemos, esperemos que lo hagan realmente. Entonces, para finiquitar todo esto, quizás no es posible afirmar que la protesta conlleve un impacto significativo en el número de casos de COVID, pero sí es de esperarse que exista un riesgo y que necesitamos minimizarlo. Y para eso, si tú has ido a una marcha o estás yendo a una marcha, pues te invitamos a escuchar las siguientes recomendaciones. Así es. Así que vamos con esas recomendaciones en nuestro siguiente bloque. Nuevamente, hola. Entonces, ahora vamos a Hola, hola. mencionar algunas recomendaciones que son brindadas por distintos países para que sus ciudadanos puedan marchar de la manera menos riesgosa posible. En cuanto al COVID-19, ¿no? Porque hay otros riesgos inherentes, ¿no? Las recomendaciones son estas. Si estás enfermo, no salgas a protestar, por favor, porque puedes tener COVID y puedes contagiar. Si vas a una marcha, mantén tu distancia, intenta mantenerte a 1,5 metros por lo menos de otras personas, lo cual sabemos que es bastante difícil, pero bueno, hay que hacer el intento. Ujú. Usa la mascarilla correctamente y no grites, o procura no gritar, ¿no? Sabemos que queremos gritar, pero hay otras formas de dar también a conocer nuestro descontento, ¿no? Podemos usar carteles, tambores, violines, lo que tengas a la mano. Desinféctate las manos con frecuencia, evita tocarte la cara, asiste con un grupo pequeño de gente que conozcas, evita quedarte parado, movilízate, evita compartir botellas de agua, micrófonos y otros utensilios,
Y, sobre todo, después de la marcha, de preferencia, Importantísimo. evita entrar en contacto con personas susceptibles a desarrollar infección grave. Si tienes por ahí familiares que tienen diabetes, hipertensión o son mayores de cierta edad, evita entrar en contacto con ellos, ¿no? Realiza un monitoreo de tu salud y si presentas algún síntoma en los siguientes 15 días, por favor acude al centro de salud más cercano o comunícate con el centro de salud más cercano. Así es, no ser lo más precavido posibles, ¿no? En este caso. Claro, ajá, siempre es bueno ser precavido porque como hemos visto, pues la evidencia no es tan sólida. Así que si se espera que haya algún riesgo, aunque sea pequeño, por estas marchas, ¿no? Seamos responsables, aún nos encontramos en una pandemia, el número de casos no ha bajado, entonces seamos responsables al respecto. Y ya para pasar a otras recomendaciones un poco más light, empezamos con las noticias geek. Y como ya deben haberlo sabido, ha llegado Disney Plus a Latinoamérica. Sergio, ¿ya tienes Disney Plus? No, todavía no. Estoy juntando plata. Álvaro, ¿tienes Disney Plus? No, pero si me prestas, puedo tener. Bueno, entonces Compártelo, quizás pero esto bueno. les va a interesar. Lo bueno de Disney Plus es que te ha traído una gama de series originales de Disney, no solo series, películas también, e inclusive programas y series y películas de Pixar, Marvel y National Geographic, e inclusive de toda la línea de Star Wars. Cosa que le ha quitado toda Netflix esa parte y se la ha llevado Disney Plus. Entonces, No, pero no estoy de acuerdo, ¿eh? No están todas las temporadas de Los Simpsons. Eso sí no puede ser. sí, lamentablemente para Latinoamérica no están todas las temporadas de Los Simpsons. Realmente espero que al menos cambie esto el próximo año, con fe. Es más, van a entrar a la cartelera de Disney Plus programas de Fox como How I Met Your Mother. No sé si a Latinoamérica, pero bueno, he visto que va a llegar. Así que con fe. Pero por ahora, probablemente lo que puedan ver sea Mandalorian, que es una serie original de Disney Plus. Ya está la temporada 1 y ya está la temporada 2 con nuestro amiguito Grogu, o también llamado Baby Yoda. Así que es muy buena. Sí, nadie lo va a llamar Grogu. Pero bueno, también, si es que no les interesa tanto esas series de acción, existe un buen repertorio de nuevas películas. Bueno, son clásicos, pero películas en live action, como La Dama y el Vagabundo y Mulan. Asimismo, el próximo año esperen el estreno de WandaVision, que es producida por Marvel. Les recomendaría que si están interesados, hay un muy buen review de WandaVision en un canal que se llama Nerd Geeks en YouTube, muy bueno. Así que esperamos nuevas producciones para esta plataforma y ya veremos qué podemos recomendar al respecto. Así es, se vienen. Maldito Disney Plus. Oye, se llevó Gravity Falls de. ¿Te llevó Gravity Ah, Falls? sí, Estaba sí. viendo Gravity Falls y un día entré y ya no había. Desapareció. Lloré. Sí. A mí me ha dolido porque iban a hacer el reboot de Lizzie McGuire y no le han hecho. No sé por qué, bueno, según lo que he leído, al menos decían de que era muy para adultos y Disney Plus, tú sabes, es familiar. ¿Qué pasó? No, pero Puede ser, es que, sí, pues, es que ya era obvio, pues si era una flaca de 16 años en los años 90, 2000 me parece, y que ya, pues, a esta edad ya debería, a este año debería estar con 30 años, entonces iba a ser un poco más adulto, pero bueno. Bueno, entonces, eso ha sido todo por esta semana. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Bienvenidos nuevamente al show y pues trataremos de sacar un próximo capítulo en ¿cuánto tiempo, chicos? Otros 13 meses, ¿no? En otros 13 meses, ¿no? Así es. Nos vemos nos vemos en un año, amigos. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye, bye. Saga